Vamos a hablar sobre un santo que destaca sobre todo por su juventud, su pureza y por haber amado ante todas las cosas la voluntad de Dios en él. Es San Estanislao Kostka. Él nació en 1550 en Polonia, en una familia de muy alta nobleza, muy acomodada, y él desde pequeño empieza a dar signos de un amor pues muy cercano, ¿no? Y muy tierno hacia el Señor, hacia Jesús, sobre todo en la Eucaristía. Él desde pequeño empieza a ir a la iglesia, empieza en ese recorrido de su casa a la iglesia a hacer pequeños sacrificios, ¿no? Cuando hacía frío pues se quitaba los guantes, intentaba ofrecer todo lo que pudiera para agradar a Jesús, para poder ir delante de él con las manos llenas, ¿no? Él empieza a ir al colegio de los jesuitas, ya desde muy pequeño empieza a tener una devoción muy grande a la Virgen, gracias a los jesuitas, a la formación que recibe con ellos, y a los 14 años es enviado a Viena, Austria, a estudiar con su hermano. Allí empieza a tener una lucha muy grande. ¿Por qué? Porque es acogido en una casa protestante. Allí el protestantismo está muy fuerte, empiezan a atacar muchísimo la fe católica, la Iglesia, los sacramentos. Hay un odio ferviente contra Jesús, contra la Eucaristía especialmente, la misa, la Virgen, y él sufre mucho en medio de ese ambiente. Su hermano Pablo, que no hace nada por acompañar a su hermano, ¿no?, en ese camino de fe en plena adolescencia, empieza a invitarle a fiestas, quiere llevarle a la vida mundana, a alejarse de la fe, y él empieza a decir que no, yo no he nacido para las cosas terrenas, sino para las celestiales y eternas. Y empieza a defender su pureza, empieza a defender una juventud vivida en Dios, y empieza a defender el derecho que tiene, ¿no?, a recibir a Jesús siempre que pueda, porque le es impedido. Ellos no quieren que reciba a Jesús, no quieren que haya sacerdotes en el entorno en el que está estudiando, en el que está viviendo, e intentan alejarlo como sea. En medio de esa situación él cae muy enfermo y le ruega a la Santísima Virgen que se apiade de él, porque quiere recibir a Jesús y no puede. A partir de ahí empieza a tener varias experiencias místicas en las que tanto Santa Bárbara, a la que tiene mucha devoción, como la Virgen, como varios ángeles, le traen la comunión, pero en medio de un camino de dificultades muy grandes, porque él después empieza a manifestar que tiene vocación, vuelve a Polonia y le dice a sus padres: quiero entrar de jesuita, la Virgen quiere que yo sea jesuita, y empieza a tener muchas dificultades, tantas que incluso a nivel eclesiástico no le quieren dejar entrar. Él se va, se escapa de su casa, va a Dilinga, Alemania, donde está San Pedro Canisio, maestro de novicios. San Pedro Canisio le deriva a Roma para que conozca a San Francisco de Borja, que es el superior general en ese momento, y él, en cuanto le conoce, le invita a entrar en la compañía con 18 años. A los 10 meses muere porque le pide a la Virgen ir con ella a celebrar la fiesta de la Asunción, pero no sin antes haber dejado una estela de acontecimientos en su vida, en esa corta vida tanto de jesuita como pues de alma en esta tierra, ¿no? Con solo 18 años tuvo un fervor muy grande a la Eucaristía, la amaba tanto que cuando estaba en adoración le ardía el pecho, tenían que ponerle paños fríos, porque el amor tan grande que tenía por Jesús le hacía a veces exclamar, ¿no?, amo a Jesús, quiero a Jesús, solo vivo para Jesús. Y para su madre. Amaba tanto a su madre que cuando le preguntaban que por qué la quería, decía: ¿cómo no la voy a amar si es mi madre? Lo que podemos aprender de él sobre todo es esa entrega a Jesús a través de vivir su voluntad. Muere a todo lo que podría ser una vida cómoda, una juventud llena de facilidades, y sin embargo él reniega de todo eso para vivir para Jesús, para que la Eucaristía sea todo el centro de su vida, sea por lo que luchar y sea el centro a defender dentro de una cristiandad que le está dando la espalda, y para un mundo que está empezando a ser contaminado por el protestantismo y por el odio a los sacramentos. Te invito a que profundices en la vida de San Estanislao Kostka para que empieces a vivir una juventud llena de amor por la Eucaristía, de ferviente defensa de ella, y para que le contemples en tu día a día viviendo su voluntad.